¿Qué pasa, muchachos? ¿Cómo les va, parcero? Estamos aquí vuelta en un video para su canal. Iceberg de leyendas oscuras de Argentina. Ay, papi. Se viene un video interesantísimo de esas leyendas que en todos los pueblos, en todas las ciudades, en cada rincón, en un hospital antiguo, en esta casa, en esta persona que le pasó yo no sé qué, siempre hay historias. Así que hoy vamos a conocer las leyendas urbanas de Argentina. Para los que no tengan contexto más o menos de qué es un iceberg, muchachos, literalmente es eso, es un iceberg de historia en donde empiezan desde la punta, que es como lo más tranquilo, lo más relajado, hasta más profundo, que se pone más delicado, más sensible, más jodido cada cosa. Bueno, parceros, ya saben que esto es con el mayor respeto y admiración. Vamos a distraernos un poco, vayan por aquí de tomar, por aquí de comer, vamos a ver qué nos encontramos en esto, muchachos. Y ya saben, déjenme ahí si tienen en sus ciudades, en sus pueblos, alguna historia que todo el mundo cuente o que sea famosa. Ahora sí, sin nada más que decir, empecemos con esto y reacción. Saludos a todos y bienvenidos a un nuevo video. Ya es momento de continuar con los icebergs de leyendas urbanas de diferentes países y por eso hoy nos adentraremos en el iceberg de las leyendas urbanas más oscuras de Argentina, un país lleno de historias que combinan lo misterioso, lo popular y lo aterrador. Pónganse cómodos, porque empezamos con el primer nivel, donde se encuentran algunas de las leyendas más conocidas. Ya con esa musiquita uno se azara, uno dice, uy, se viene alguito. Ya saben que el video, link en la descripción, los créditos siempre los dejamos. La difunta Correa. A ver. La difunta Correa es una figura de devoción popular en Argentina y según la leyenda, en el siglo XIX, Deolinda Correa siguió a su esposo quien fue reclutado forzosamente durante las guerras civiles. Perdida en el desierto de San Juan, murió de sed, pero su cuerpo fue encontrado aún abrazando a su bebé, que milagrosamente seguía vivo. Desde entonces, la gente comenzó a venerarla como un símbolo de milagros y protección, y su santuario en Vallecito, San Juan, recibe millones de visitantes cada año, quienes dejan ofrendas como botellas de agua para aliviar su sed eterna. La historia combina tragedia y fe, volviéndose parte inseparable del folclore argentino. El monstruo del Nahuel Huapi. Bien. El Nahuelito es el monstruo acuático más famoso de Argentina y, según los relatos, habita en las profundidades del lago Nahuel Huapi, en la Patagonia. Descripciones de testigos lo describen como una criatura de gran tamaño, con cuerpo de reptil y movimientos sigilosos. Aunque los primeros avistamientos modernos datan del siglo XX, la leyenda tiene raíces en los mitos mapuches que hablaban de seres gigantescos en las aguas. Pese a múltiples expediciones y fotografías borrosas, nunca se ha encontrado prueba definitiva de su existencia. Como el del lago Algunos Ness, creen que podría tratarse de un plesiosaurio sobreviviente, otros de un simple fenómeno óptico. Sin embargo, el Nahuelito sigue siendo parte viva del imaginario patagónico. En las noches tranquilas, cuando el lago está cubierto de niebla, hay quienes aseguran ver su silueta moviéndose bajo la superficie. La luz mala. Igual la mayoría de esas cosas es siempre una ilusión óptica que uno piensa ver otra cosa. Pero, ¿y si no? O sea, ¿se imaginan que de verdad todas esas historias que son así como de este estilo? No también que se pasan de generación en generación, sino como que, me pareció ver tal cosa y todos digan, eso es una ilusión óptica, la sombra, lo que sea. Y donde sí, uy, parce, qué gonorrea, ¿no? La luz mala. La luz mala es uno de los fenómenos más temidos del folclore rural argentino, donde se le describe como una luz brillante que flota a baja altura sobre los campos durante la noche. Según las creencias, es el alma en pena de algún difunto que no recibió una cristiana sepultura, y también se dice que acercarse a ella puede causar enfermedades o incluso la muerte. Para protegerse, los campesinos recomendaban rezar o tirarse al suelo boca abajo, y aunque muchos intentan explicarlo como un fenómeno de gases de descomposición, en el imaginario popular, la luz mala sigue siendo un presagio de desgracias. La Dama de Blanco. En el famoso cementerio de La Recoleta en Buenos Aires, se cuenta la historia de una joven vestida de blanco que deambula entre los mausoleos, y de hecho, se dice que es el espíritu de Rufina Cambaceres, una joven de la alta sociedad que fue enterrada viva por error tras sufrir un ataque de catalepsia. Al despertar en su tumba, intentó escapar, dejando marcas de desesperación en el interior del ataúd, y desde entonces, su figura es vista caminando entre las lápidas, buscando justicia o simplemente reviviendo su trágico destino. Qué miedo uno morir así porque piensan que no está muerto. La versión argentina de La Llorona tiene matices propios, ya que se habla de una mujer que, tras perder a sus hijos, vaga por caminos rurales. Que lo entierran vivo, mejor dicho, ¿no? Debe ser de las peores cosas que le puede pasar a uno. No, y aparte este cementerio que es tan famoso, no, allá toca ir a las
plenas 12 del mediodía, 2 de la tarde, que está haciendo un solazo, que uno vaya relajado. Y orillas de ríos, lanzando gritos desgarradores. A ver. En algunas regiones se cree que su llanto anuncia desgracias o muertes cercanas, y aunque su origen varía entre provincias, su presencia es siempre inquietante. Muchos testigos aseguran haber escuchado sus lamentos durante la noche, especialmente en zonas alejadas, reforzando la idea de que su espíritu aún busca redención o venganza en la soledad del paisaje argentino. No, la Llorona está en todos los Latinoamérica. Nivel 2. Ay, gonorrea, llegamos. 2. Bailarina fantasma. A ver. El Teatro Colón de Buenos Aires se trata de uno de los más importantes del mundo, pero que esconde entre sus mármoles y cortinas rojas una leyenda que pone los pelos de punta. Se dice que en las noches de ensayo o durante los montajes, varias personas han visto la figura de una bailarina vestida con tutú blanco, deslizándose silenciosamente entre los pasillos y los palcos vacíos. Ok. Algunos creen que se trata del espíritu de una joven que falleció trágicamente antes de su debut, y otros cuentan que es una energía atrapada por el propio teatro, que absorbe los sueños y tragedias de quienes pasan por sus escenarios. El avistamiento suele ir acompañado de una sensación de frío intenso y el débil sonido de una música que nadie está tocando. Aunque el personal prefiere no hablar demasiado del tema, entre bambalinas, todos conocen la advertencia: nunca ensayes solo de noche en el Colón. Qué visaje, que todos los lugares que quiero ir tiene su respectivo El fantasma. lobizón es uno de los mitos más arraigados en la cultura popular argentina, especialmente en las zonas rurales del norte y litoral, donde se dice que el séptimo hijo varón consecutivo de una familia está condenado a transformarse en lobizón durante las noches de luna llena. La criatura se describe como mitad hombre, mitad bestia, que vaga por campos y pueblos, alimentándose de carroña, animales y a veces acechando a los vivos. Para evitar esta maldición, durante décadas las familias entregaban a sus séptimos hijos al presidente de la nación, quien los apadrinaba formalmente, y así nació una tradición política insólita que aún hoy se mantiene en algunos casos. Uy, no, esto está sospechoso. El familiar. La leyenda del familiar nace en los ingenios azucareros del norte argentino, especialmente en Tucumán, donde había una historia que decía que los dueños de los ingenios, desesperados por mantener su poder y riquezas, pactaron con el diablo, quien les entregó una criatura aterradora, el familiar. Este ser, descrito como un enorme perro negro, se ocultaba en las profundidades de los campos o fábricas. Su tarea era castigar o devorar a los trabajadores que desobedecieran, se rebelaran o simplemente no rindieran lo suficiente. Para los obreros, escuchar un gruñido o ver una sombra negra era señal de muerte inminente, y aunque con el tiempo la historia fue relegada al folclore, aún persisten testimonios de encuentros con figuras sombrías y animales imposibles en los campos de caña. La Virgen que llora sangre. En el pequeño pueblo de Vinará, en Santiago del Estero, una misteriosa imagen de la Virgen ha causado conmoción, ya que desde el año 2022, esta estatua de yeso de la Inmaculada Concepción, ubicada en la capilla local, ha llorado sangre en al menos 14 ocasiones. La historia de la imagen se remonta a 1973, cuando fue traída desde Termas de Río Hondo por un sacerdote norteamericano, y aunque inicialmente no era la figura elegida como patrona del pueblo, comenzó a llorar a los pocos días de ser colocada, un hecho que fue presenciado por sacerdotes pero mantenido en secreto durante casi 5 décadas. A lo largo de los años, otros testigos también vieron manifestaciones, como agua brotando de sus pies, pero también guardaron silencio. El fenómeno se volvió imposible de ocultar cuando, en 2022, niños de catequesis afirmaron haberla visto llorar, y más tarde, un periodista también fue testigo mientras cubría una procesión. Desde entonces, la imagen ha ganado fama por atribuirle curaciones milagrosas, y cada nuevo llanto renueva la fe y el asombro de los habitantes de Vinará y visitantes de todo el país. La Salamanca. La Salamanca es un mito profundamente arraigado en el norte argentino, especialmente en Santiago del Estero y Tucumán. Se describe como un lugar oculto, generalmente una cueva o sitio apartado, donde se realizan pactos con fuerzas oscuras. Según la tradición, aquellos que desean habilidades especiales o adquirir poderes sobrenaturales deben asistir a una salamanca y allí, tras varios ritos de iniciación, la persona firma un pacto con el diablo o entidades malignas. A menudo se habla de ritos macabros, orgías, música embrujada y sacrificios.
Se dice que quienes regresan de una Salamanca suelen ser personas cambiadas, reservadas, sombrías o con habilidades inexplicables. Muchos aseguran que las noches en que una Salamanca se activa, el aire se vuelve pesado, los animales huyen y extrañas luces bailan sobre las montañas. Hasta hoy, hay zonas rurales donde el solo mencionar la Salamanca genera miedo entre los habitantes. Llegamos al nivel 3. Fuimos, muchachos. El Yassi Yateré. A ver. El Yassi Yateré es una criatura mítica de la región del litoral argentino, donde se lo describe como un pequeño duende de cabello dorado que vaga por los campos durante la siesta. Lleva consigo un bastón mágico y una bolsa, y se dice que encanta a los niños para llevarlos a lugares desconocidos. Según la leyenda, quienes son atrapados por el Yassi Yateré regresan con la mente alterada o no regresan nunca, pero en algunas versiones, su bastón tiene el poder de hipnotizar o adormecer a quienes se cruzan en su camino. La creencia en este ser servía como advertencia para que los niños no salieran solos durante las horas más calurosas del día, Claro. y aunque muchos hoy lo consideran un mito folclórico, aún en zonas rurales se escuchan advertencias sobre su presencia, especialmente cuando los campos se llenan de un silencio inquietante durante la siesta. El sombrerudo. En Catamarca, una figura oscura conocida como el sombrerudo ronda las siestas más silenciosas. Se trata de un hombre alto, vestido de negro, con un sombrero de ala ancha que le oculta el rostro, y se dice que acecha a aquellos que se aventuran solos en las horas de más calor, especialmente a mujeres jóvenes. Según la leyenda, el sombrerudo puede hipnotizar a sus víctimas con solo mirarlas, llevándolas a zonas desiertas donde luego desaparecen sin dejar rastro. Ahí. Muchos relatos aseguran haberlo visto caminando lentamente bajo el sol abrasador, siempre en silencio, siempre acechante. El mito del sombrerudo no solo sirve como advertencia para respetar la siesta, sino también como representación del peligro latente en los momentos de aparente calma. Respetar la En siesta. pueblos de Catamarca, hay quienes cruzan de veredas y ven a un hombre vestido de negro durante la siesta. Ok. La casa embrujada de Santa Fe. En la ciudad de Santa Fe de la Veracruz, una casa ubicada en la esquina de 3 de Febrero y Avenida Gobernador Freire. No, sí tiene pinta de embrujada. Historias de terror. Construida hace más de 90 años, su historia oscura comenzó cuando una familia sufrió una tragedia. Uno de los mellizos de la casa murió atropellado frente a la propiedad. El camionero, devastado, murió golpeándose contra su propio vehículo, y desde entonces, la casa quedó marcada. Vecinos relatan apariciones de una niña en el segundo piso, luces que se prenden y apagan solas, timbres que suenan sin razón y silbidos que aterrorizan a cualquiera que intente evitarla. Incluso grupos de indigentes y albañiles han abandonado la casa tras experimentar fenómenos paranormales. Muchos aseguran que acercarse a su verja es suficiente para sentir un escalofrío que atraviesa los huesos. Los túneles secretos de Buenos Aires. Bajo las calles de Buenos Aires se extiende un entramado oculto de túneles coloniales, muchos de ellos construidos en el siglo XVIII. Ok. Estos pasajes, originalmente diseñados para conectar edificios importantes o como vías de escape, se convirtieron en escenarios de leyendas oscuras. También se habla de sociedades secretas que los utilizaban, de tesoros escondidos y de desapariciones misteriosas. Algunos túneles han sido descubiertos por casualidad durante obras, mostrando pasajes estrechos, sellados con mampostería antigua. Hay quienes aseguran que en ciertos sectores de la ciudad, como en San Telmo o Montserrat, aún se escuchan lamentos y pasos provenientes de estas profundidades olvidadas. Aunque parte de la red ha sido abierta al turismo, gran parte sigue inaccesible y sin mapas confiables. La niña fantasma del Hospital Rawson. A ver. En San Juan, el antiguo Hospital Rawson guarda uno de los relatos más estremecedores de apariciones, y se cuenta que, en los pasillos abandonados y áreas viejas del hospital, aparece una niña vestida de blanco, descalza y de cabello largo. Los trabajadores de la salud, vigilantes nocturnos y pacientes aseguran haberla visto deambular en silencio, a veces pidiendo ayuda, otras simplemente desapareciendo al doblar una esquina. En ocasiones, su risa suave se escucha resonando en salas vacías, y se dice que la niña murió en el hospital hace décadas, víctima de una enfermedad incurable. Ay, Desde entonces, su espíritu quedó atrapado, repitiendo una y otra vez sus últimos días. El subte embrujado.
El subterráneo de subte Buenos también. Aires esconde su propia colección de fantasmas, especialmente en las líneas más antiguas, la A y la E, donde los conductores y pasajeros han reportado ver figuras vestidas con ropas de época, que suben a los vagones y desaparecen sin dejar rastro. Por ejemplo, en la estación Pasco, se dice que un operario murió trágicamente durante las obras de ampliación y desde entonces su silueta se aparece junto a las vías. En la línea E, especialmente en la estación San José, son frecuentes los reportes de lamentos, pasos que se acercan pero nunca llegan y trenes fantasma que circulan sin conductor. Y esto se Aunque llama más muchos cosa. intentan explicarlo como ilusiones o sugestión, quienes trabajan en el subte saben que ciertas estaciones guardan secretos que es mejor no perturbar. Hay zonas donde el aire cambia, las luces titilan y algo parece estar siempre observando. Entramos al nivel 4. La casa de los escalofríos en La Plata. A ver. Se cuenta Uy, no, pero esta sí está más brujada. 86, Luis Fersco y su esposa Cipriana se despertaron en su casa ubicada en La Plata ante una escena aterradora. Manchas de sangre brotaban espontáneamente del suelo. Sí. El líquido, según testigos, parecía coagularse y formar caminos extraños, en especial alrededor de una imagen de la Virgen Rosa mística que había sido fotografiada días antes. La sangre era de tipo A positivo, pero no coincidía con ninguno de los habitantes, y rápidamente, la casa sangrante atrajo curiosos, medios de comunicación y creyentes en lo paranormal. Y la policía. Nunca logró explicar el fenómeno, y con el tiempo, el inmueble fue demolido. Hasta hoy, la historia permanece como uno de los misterios más extraños de La Plata, dejando interrogantes sobre si fue un milagro, un crimen sin resolver o un fenómeno inexplicable que desafió toda lógica. El diablo en el puente del Inca. En Mendoza, en plena cordillera de los Andes, se encuentra el famoso puente del Inca, una formación natural de piedra que ha dado lugar a múltiples leyendas. Lindo. La más conocida cuenta que un noble inca pidió ayuda al diablo para salvar a su hija enferma, pero a cambio, debía entregarle su alma. El diablo accedió y formó el puente para que el noble cruzara el río. Sin embargo, al llegar al otro lado, el padre renegó del pacto, y enfurecido, el diablo intentó destruir el puente, pero la mano de Dios lo detuvo, petrificando su furia. Se dice que, en ciertas noches, aún se escuchan gritos de ira entre los ecos de la montaña y que cruzar el puente solo puede hacerse bajo protección espiritual. A pesar de su belleza natural, el puente del Inca sigue siendo un lugar donde lo sobrenatural parece latir bajo cada piedra. La mujer de la curva. O sea, engañaron al diablo. En la Ruta 38, en Córdoba, circula la leyenda de la mujer de la curva. Se dice que en una noche lluviosa, una joven sufrió un accidente fatal en una curva traicionera y desde entonces, su espíritu aparece pidiendo ayuda a conductores desprevenidos. Quienes se detienen aseguran ver a una mujer de cabello largo, empapada, que sube al vehículo y desaparece a pocos metros. Otros simplemente la ven de pie al borde del camino, mirando fijamente, provocando accidentes por el susto. Los relatos varían, pero todos coinciden en que su aparición es un presagio de tragedia, por lo que muchos transportistas y viajeros frecuentes evitan transitar esa ruta de noche, y algunos incluso dejan flores improvisadas en la curva para apaciguar su alma. El Gauchito Gil. El Gauchito Gil es otro santo popular venerado principalmente en Corrientes. Su leyenda cuenta que Antonio Gil fue un gaucho perseguido por la policía tras desertar de la guerra civil. Antes de ser ejecutado, pidió que rezaran en su nombre para salvar la vida del hijo enfermo de su verdugo, quien milagrosamente sanó. Desde entonces, el Gauchito Gil es considerado un intercesor milagroso, por lo que sus santuarios, adornados de cintas rojas, se encuentran a lo largo de rutas y caminos, donde los devotos le piden favores, protección y milagros. La que se murió de amor. Felicitas Guerrero fue una de las mujeres más bellas y ricas de la Buenos Aires del siglo XIX, quien tras la muerte de su hijo y de su esposo, se convirtió en el blanco de numerosos pretendientes. Uno de ellos, Enrique Ocampo, enloquecido de celos al ser rechazado, le disparó por la espalda y luego se autodesvivió. La tragedia ocurrió el 30 de enero de 1872. Sus padres mandaron construir una capilla en su honor, ubicada en la calle Isabel la Católica, y desde entonces, los vecinos sostienen que cada aniversario de su muerte, el espíritu de Felicita se manifiesta.
Se dice que su fantasma, vestido de blanco y con el torso ensangrentado, vaga errante hasta el amanecer, y muchas mujeres le rezan para encontrar el amor verdadero o para proteger sus relaciones. Mira. Ok. El pueblo perdido de Epecuén. A ver. Epecuén fue un próspero pueblo turístico de Buenos Aires que en 1985 quedó completamente inundado tras el colapso de un terraplén. Las aguas saladas del lago homónimo cubrieron todo durante décadas, dejando solo ruinas al retirarse. Hoy, Epecuén es un paisaje fantasmal, con árboles muertos, casas destruidas y calles sumergidas bajo salitre blanco. Pero más allá de la desolación física, hay historias oscuras, como visitantes que oyen voces, risas infantiles que surgen entre las ruinas y figuras que se desvanecen entre los escombros. Algunos lugareños creen que las almas de quienes no lograron abandonar el pueblo quedaron atrapadas allí. Lo que fue un símbolo de esplendor se transformó en un recordatorio silencioso de tragedia y abandono, un pueblo congelado en el tiempo donde la vida y la muerte parecen mezclarse. Hemos llegado al nivel 5, el más oscuro y perturbador. A ver. La bruja en Chimbas. Chimba. La leyenda de la bruja de Chimbas relata la existencia de una mujer que, mediante artes oscuras, provocaba desgracias en su barrio, y también se decía que practicaba rituales de magia negra y tenía la capacidad de desaparecer entre las sombras. En 2023, este mito cobró nueva fuerza debido a un video viralizado en redes sociales que mostraba a una supuesta bruja realizando un ritual. En las imágenes, se observa a una persona encendiendo un saumerio que libera abundante humo, y de manera inexplicable, la figura se desvanece ante la cámara, envuelta en la neblina. No, pero está grabado en 144 píxeles. Reavivó el terror popular, alimentando la idea de que las brujas no son solo leyendas antiguas. Aunque algunos explican el fenómeno como un truco de cámaras o un montaje, para muchos habitantes fue una confirmación escalofriante de que en ciertos rincones de su tierra aún perviven los antiguos pactos con lo desconocido. Igual ante la duda es mejor. El mito del hombre gato surgió en los años 80 en Bransen, Buenos Aires. A ver. Al principio, se hablaba de un ser oscuro y ágil que atacaba a los transeúntes por las noches, arañándolos y golpeándolos brutalmente. Vestido de negro, encapuchado y con guantes provistos de garras metálicas, este personaje rápidamente pasó de ser una leyenda urbana a un fenómeno de histeria colectiva. Se decía que maullaba antes de atacar y que podía trepar árboles y techos con facilidad, pero lo más perturbador es que se llegó a teorizar que no era un solo hombre gato, sino una secta de hombres gato deformes, ocultos en la sociedad. Los medios, el sensacionalismo y el miedo popular alimentaron la leyenda hasta que, repentinamente, las noticias cesaron. Oficialmente, nunca se detuvo a nadie, pero en las noches más oscuras, todavía se habla de arañazos en puertas, techos crujientes y maullidos extraños que recuerdan que quizás nunca se fueron. Las voces del cementerio de Azul. El cementerio de Azul, en la provincia de Buenos Aires, es famoso por algo más que sus tumbas antiguas, sino también por las voces. Visitantes y trabajadores afirman escuchar susurros, risas infantiles y lamentos provenientes de tumbas vacías, y entre las figuras asociadas a estos fenómenos está el varón del cementerio, una entidad del vudú haitiano que, según algunas creencias, tiene la capacidad de conceder milagros, pero a un alto precio. Hay testimonios de quienes acudieron a pedir favores y, tras rituales clandestinos, aseguran haber escuchado la voz del varón susurrándoles al oído. El cementerio de Azul no es solo un lugar de descanso eterno, también es un espacio donde las barreras entre el mundo de los vivos y los muertos parecen haberse vuelto peligrosamente delgadas. No, es que en cualquier cementerio, parce. En las calles solitarias de Buenos Aires, algunos afirman haber encontrado a una figura inquietante, como un hombre común, pero sin párpados, y se dice que camina erráticamente, siguiendo a quienes andan solos de noche. Su rostro transmite una profunda tristeza, y su mirada, siempre fija, parece suplicar ser visto y recordado. Según las leyendas, fue abandonado por su familia supersticiosa al nacer. El hombre sin párpados solo puede ser visto por aquellos que él elige, y su presencia provoca un miedo irracional en quienes lo encuentran. No habla, no ataca, solo camina, observando silenciosamente, por lo que muchos testigos aseguran que tras su encuentro, sufrieron pesadillas persistentes o una tristeza inexplicable. El vampiro de Flores.
La historia del vampiro de Flores comienza con Belek, un enano que llegó a Buenos Aires en el Circo de los Ares, pero que tras ser expulsado por atacar a una mona, Belek se refugió en una casa abandonada en el barrio de Flores. Poco después, comenzaron a desaparecer gatos en cantidades alarmantes y los vecinos, temiendo lo peor, se armaron con ajos y crucifijos. Una noche, lograron atraparlo usando una red improvisada, pero Belek escapó, dejando tras de sí un barrio entero aterrorizado. Se dice que aún merodea por el cementerio de Flores, saliendo ocasionalmente a cazar animales y quizás algo más. Su figura encarna el miedo ancestral a lo desconocido que aún acecha en las sombras de la ciudad. El misterio del Cerro Uritorco. Este sí he escuchado. En Córdoba, es uno de los lugares más enigmáticos de Argentina y es famoso por los reportes de avistamientos de Exacto, este sí he luces escuchado. misteriosas, desapariciones y fenómenos paranormales. Algunos creen que en su interior existe una ciudad subterránea llamada Erx, habitada por seres de otra dimensión. Testigos han reportado portales de luz abriéndose en la cima, encuentros con seres de apariencia no humana y cambios inexplicables en el comportamiento de animales y personas. A pesar de las investigaciones científicas, nunca se han podido explicar por completo los sucesos extraños que rodean el Uritorco, y para muchos, es un portal entre mundos, para otros, una puerta prohibida que no debería ser abierta. El cerro sigue siendo un imán para los buscadores de lo oculto, y un recordatorio de que en el corazón de Argentina, el misterio aún respira. Ay, parce, se pasó rápido el video con todas las historias, la verdad, y sinceramente, muchachos, no apareció una que yo dijera, uff, parce, o sea, la más complicada. Obviamente la mayoría uno se caga, ¿no? O sea, de repente si le dicen, no, que un cementerio de noche hay bulla o alguien, uno va solo en el bosque, en una carretera, y de repente escucha voces gritando, o al fondo una mujer ahí con bata blanca y vestido, no, parce, ¿cómo es que nos abrimos del parche de una? Pero dejando ese lado, como que, yo dije, bueno, están tranqui, me esperaba más jodido. La del Uritorco sí la he escuchado varias veces, he escuchado varias historias y todo eso, muy interesante, ¿verdad? Estoy 100% seguro que van a haber más historias en cada pueblo, porque siempre hay un pueblo que es bien raro, que tiene y guarda sus cosas. Pero bueno, la verdad, muy interesante, espero lo hayan pasado bien, se hayan entretenido. Ya saben que esto simplemente es para pasarla bien, para conocer un poquito. Déjenme sus recomendaciones que las vamos trayendo paso a paso, son los mejores. Vamos creciendo, muchachos, y nos vemos hasta la siguiente versión.